Super Crack Estrella presenta. Nicolas Cage, vampiro, viajero del tiempo, leyenda. Hay una fotografía de Nicolas Cage del año 1870, donde dicen que es la prueba de un vampiro, podría ser un clon, o simplemente una persona de gran parecido con él, pero en este video vamos a estudiar la fotografía. La foto fue encontrada hace unos años en Seattle, Estados Unidos. Y es en esta ciudad donde vamos a buscar información, porque Seattle es un lugar que aparece en películas y juegos como un lugar de vampiros. Puede ser que la élite nos esté dando un mensaje oculto en estas películas, pero es que además Seattle es el lugar donde una compañía está realizando experimentos para no envejecer, y eso es precisamente una característica de los vampiros, que no envejecen. Que todas estas cosas tengan como unión Seattle, nos hace pensar que ciertamente aquí ocurre algo. Hay un juego que nos dice que desde su fundación, Seattle ha estado dirigida por vampiros. Es el juego Bloodlines 2, tenemos también la película Crepúsculo donde aparece esta ciudad. La acción de la saga cinematográfica continúa desarrollándose en la cercana gran ciudad de Seattle, asolada en Crepúsculo. De hecho Nicolas Cage tiene una película donde él se cree un vampiro, es otro mensaje de las élites. La película se titula Besos de vampiro del año 1989. La película cuenta, un agente literario de Nueva York, empieza a comportarse de forma muy extraña, a raíz de la visita de una misteriosa joven. Está obsesionado con la idea de que la joven es un vampiro y que ésta le ha mordido. A medida que las visitas se repiten, aumentan sus trastornos. Además repite de vampiro en otra película. Muchos recordarán la mítica comedia de terror de 1989, Besos de vampiro, en la que Nicolas Cage se transforma en un ejecutivo editorial que, tras un encuentro con un vampiro, piensa que se está convirtiendo en uno. Pues ahora, el actor de 57 años retomará su afinidad vampírica al protagonizar el papel del famoso vampiro Drácula en la próxima película de Universal Pictures, Renfield. Drácula. Renfield es un paciente de un manicomio que está obsesionado con beber sangre y que realmente piensa que así puede encontrar la inmortalidad. En la novela, Renfield se arrodilla ante Drácula, el cual le da de comer insectos y ratas, haciéndole creer que le entregará la vida eterna. Todavía no se sabe cómo se interpretará la historia original en la película, pero The Hollywood Reporter describe el proyecto como una historia de aventuras moderna con un tono cómico. Mucho vampiro para una persona que se dice de él que es un vampiro, pero no olvidemos la ciudad de Seattle. Recordemos que aquí fue donde se encontró una fotografía de Nicolas Cage, que dicen es una prueba de que es un vampiro, y resulta que aquí en Seattle, Estados Unidos, está una empresa llamada BioViva, que busca nada más y nada menos mediante experimentos no envejecer. Los experimentos son muy polémicos, y la creadora de esta compañía se realiza ella misma en su cuerpo los experimentos. La mujer creadora de BioViva es muy popular, aunque cuando busca sobre su pasado hay una especie de ocultación. Sabemos que una enfermedad de su hijo que hace que tenga un envejecimiento prematuro, la lanzó a crear esta compañía, que ella es una empresaria, pero ¿de dónde sacó todos los recursos y dinero para esto? Ni idea. ¿Dónde vivió cuando era joven? ¿Quién eran sus padres? No he encontrado nada. Esto no significa que la información no esté, quizás sea yo no la encuentro. Pero piensa un poco, si fueras un vampiro buscarías una justificación para decir por qué tú nunca envejeces. El caso es que ella dice haber rejuvenecido muchos años con estos experimentos. La historia parece sacada de una película, pero es muy real, y casi nadie sabe nada de esto. Recordemos que Nicolas Cage es sobrino del director Francis Ford Coppola, creador de la película Drácula, de Bram Stoker. De esta película está una frase de las más bellas del cine: he cruzado océanos de tiempo para encontrarte. El aclamado director proviene de una familia de artistas. Su padre, Carmine Coppola, fue compositor y director de orquesta, mientras que su madre, Italia Pennino Coppola, se dedicaba a la actuación. Además, es hermano de la actriz Talia Shire, tío de Nicolas Cage, padre de la guionista y realizadora Sofia Coppola, y del también director Roman Coppola. Es también interesante el título de una de las películas de Coppola. El título es El hombre sin edad. ¿No te parece todo un mensaje? Sobre todo viendo esa fotografía de su sobrino Nicolas. El hombre sin edad es cualquier cosa menos amateur. Al contrario, además de utilizar un sistema que le permite lograr mucho movimiento dentro del plano sin mover la cámara, la imagen está trabajadísima, en la composición, el encuadre, los colores, las superposiciones, los efectos y hasta los maquillajes. Todo ello es necesario para contar la historia de un profesor que, alcanzado por un rayo, rejuvenece y adquiere ciertos poderes en el campo de la sabiduría. Pero no es El hombre sin edad una película de ciencia ficción o fantástica, no al menos en los términos habituales.
Y no es eso precisamente lo que busca la compañía BioViva en Seattle. Siempre he contado en mis videos cómo la élite busca la inmortalidad al precio que sea. Incluso pactando con demonios o seres de otras dimensiones, lo que ellos prometieron a estos demonios para conseguir su propósito lo tengo claro, a la humanidad. En el antiguo cementerio de Nueva Orleans, entre tumbas centenarias, se eleva una pirámide donde, al parecer, Nicolas Cage descansará en paz una vez deje este mundo. Nueva Orleans es otro de esos lugares asociados al vampirismo. Es Nicolas Cage, además de un fantástico actor con peluca, un vampiro que sobrevivió la Guerra Civil Americana. Eso es lo que afirma un coleccionista aficionado a la fotografía y anticuario de Seattle, Estados Unidos. Jack Moore, que así se llama el dueño de la asombrosa fotografía de tanto parecido al actor de Leaving Las Vegas, ha puesto a la venta en eBay su tesoro particular bajo el título de Nicolas Cage es un vampiro. Y pide por ello la friolera de $1 millón, más de 730.000 euros. La fotografía, tomada alrededor de 1870, muestra a un hombre de Tennessee con idénticas facciones a las de Cage. Personalmente creo que se trata de él y que es una especie de muerto viviente o vampiro que se reinventa a sí mismo algo así como cada 75 años, en 150 años podría ser un político, el líder de un culto o el conductor de un programa de televisión, reza el insólito anuncio. Aparte de esta foto, el actor se despertó un día en su habitación y vio a un hombre desnudo comiendo un polo. Sí, un polo. Nicolas Cage confiesa que se lo tomó con calma, no se le pasó la idea de utilizar la violencia, pero sí temió por la vida de su familia, que se encontraban con él en casa. El actor vivía en Los Ángeles en 2007, cuando ocurrieron los hechos, Nicolas Cage llamó a la policía y los agentes entraron en su casa para llevarse al intruso. Poco después se enteró que se trataba de una persona con problemas mentales. Puede que ahora resulte divertido, pero fue horrible, especificó Nicolas Cage. El sheriff me dijo que si esta situación hubiera pasado en otra casa del vecindario, el dueño probablemente lo hubiese matado. Pero a mí no me gustan las armas, siempre voy a intentar hablar antes de usar la violencia, aclaró. El vampiro Cage sigue acrecentando su leyenda en la red. Tras hacer gala de su inmortalidad, ahora el sempiterno actor presume de sus dotes para esfumarse sin dejar rastro. Y es que, tal y como informa The Hollywood Reporter, la fotografía que atestiguaba que el protagonista de Leaving Las Vegas y Conner era un vampiro inmortal ha desaparecido de eBay. El anuncio en el que un hombre de Seattle pedía $1 millón por la foto tomada en 1870 de un hombre de Tennessee, que decía era Nicolas Cage se ha esfumado. A partir del 22 de septiembre de 2011, en el enlace al anuncio lleva un mensaje de eBay que avisa: este anuncio se ha eliminado, o este artículo ya no está disponible. Pero el misterio crece. Resulta que en Tennessee en 1880, 10 años después de esta famosa foto del que dicen es Nicolas Cage, en 1870 en Tennessee, ocurrió algo que demuestra que este tampoco es un lugar corriente. Vayamos a los hechos. Estamos a 23 de septiembre de 1880, la familia Lam está en su casa de campo, hace una tarde espléndida y deciden dar un paseo por los alrededores. En eso llegan el juez August Peck y su cuñado. Cuando David ve llegar a sus dos amigos, se da media vuelta y en ese momento desaparece. La situación fue tan compleja al no verlo por ningún lado que a su esposa le dio una crisis de ansiedad. Se comentó en el pueblo y se organizó una batida, pero David no apareció, nunca más se le vio. En 1881 sus hijos vieron en el lugar de la desaparición un círculo como quemado, la hierba era amarillenta, el círculo tenía 5 metros de diámetro. Este tipo de círculos se ha visto en otras desapariciones como la del granjero de Pensilvania, otro caso harto mencionado entre las desapariciones anómalas. El granjero desapareció a la vista de su esposa e hijo, y durante días se oyó una voz que decía, «Sacarme de aquí». La voz se fue apagando hasta que desapareció. El ampliamente conocido el caso de David Lam, quien supuestamente habría desaparecido el 23 de septiembre de 1880 en el pueblo rural de Sumner cerca de Gallatin, Tennessee, según el relato, reproducido por numerosos y muy conocidos autores con Neandor Fodor, Frank Edwards, Harold T. Wilkins, etc., el protagonista regresaba a su casa después de un viaje de negocios. Antes de ingresar en la propiedad optó por recorrer unos pocos metros de terreno hasta llegarse donde estaban sus caballos, a quien deseaba revisar. En ese preciso instante, se aproximaban en un carruaje dos conocidos vecinos, el juez August Peck y su cuñado Wade. De pronto, ante la mirada atónita de los recién llegados, y de su esposa y hijos Sarah, Emma y George, que lo observaban desde la ventana de la casa, David desapareció en medio de un terreno carente de árboles y accidentes geográficos.
Solo una planicie cubierta de hierba. La búsqueda se extendió por un terreno sin oquedades conformado por piedra caliza y demostradamente firme. Participaron policías y sabuesos, incluso se habrían hecho presentes el escritor Ambrose Bierce y un sabio austríaco alemán. Dr. Ern se refirió a lo que podríamos definir como vórtices donde las personas pueden desaparecer. La esposa habría quedado inválida aguardando inútilmente la vuelta de su esposo. La saga de esta historia se completaba con el testimonio de sus hijos, quienes afirmaron que la primavera siguiente, marzo-junio de 1881, hallaron en el preciso sitio de la desaparición un círculo en la hierba con menos crecimiento que el resto de la pradera de unos 5 metros de diámetro. Sarah Emma, quien contaba con 11 años de edad, llamó desesperadamente a su padre y para su enorme sorpresa una voz, presumiblemente la de su progenitor, le contestó pidiendo por ayuda, al tiempo que se desvanecía en el espacio. En días posteriores la señora Land se trasladó al mismo sitio escuchando la tenue voz de su esposo. Por cierto, más pistas que la élite nos da de vampiros. ¿Sabías que hay una película que se titula Vampiros en La Habana? La película trata de una conspiración por parte de las dos bandas organizadas de vampiros, Capa Nostra en Estados Unidos y Grupo Vampiro en Europa, por apoderarse de una fórmula que les permite resistir el sol. Pero lo interesante de esta película es el año de la historia, el mismo año donde se realizó la fotografía de Nicolas Cage en Tennessee de 1870. No creo en tantas cosas casuales. Aquí hay una intención, un mensaje para gente despierta que nos habla de vampiros y ciudades. Es curioso, pero hace poco descubrí una fotografía de un viajero del tiempo en La Habana, Cuba. Sería un vampiro. La introducción cuenta que en 1870 los vampiros formaron dos grupos principales. El primero es lo de los vampiros inmigrantes que se reúnen en Chicago bajo el nombre Capa Nostra, cuyo presidente es John Terrori. El segundo, en Europa, con sede en Düsseldorf, se reúne bajo el nombre Grupo Vampiro, y eligen como presidente al legendario conde Drácula. Uno de los hijos de este, el científico Werner Amadeus von Drácula, trabaja en hacer una fórmula que permita a los vampiros resistir la luz solar. Al encontrar lo que pareciera ser la solución, su padre se ofrece a probarla él mismo, pero la fórmula no funciona y Drácula muere. Ridiculizado, von Drácula se ve en la obligación de irse y llega a Cuba con su sobrino Joseph Amadeus von Drácula, donde sigue trabajando en su fórmula. Tras experimentar con su sobrino, von Drácula consigue, en 1933, una fórmula que funciona, y decide compartirla con el grupo vampiro para que estos la distribuyan gratuitamente. Sin embargo, al enterarse de la fórmula, los europeos deciden apoderarse de ella para comercializarla con el nombre de Vampisol. John Terrori, por su parte, se entera de esto y decide destruir la fórmula para poder seguir manteniendo el monopolio de playas artificiales para vampiros y viaja a Cuba con ese fin. Al mismo tiempo, en Cuba, Joseph Pepito, en conjunto con amigos suyos, luchaba contra Gerardo Machado. Werner Amadeus es asesinado por los gánsteres de Terrori, Pepito logra escapar llevando consigo la fórmula, y las dos bandas de vampiros lo persiguen, además de la policía que le perseguía por la oposición a Machado. Al final Terrori comprueba que una bala, no una bala de plata, ha dañado a Pepito, y concluye, por lo tanto, que la fórmula hace que los vampiros dejen de ser tales. Dada la situación, Terrori se prepara para irse de vuelta a Chicago, pero Al Capone aparece frente a él para cobrarle por un asunto de negocios. Como no puede pagarle, los hombres de Capone clavan una estaca en Terrori, mientras los europeos, en posesión de la fórmula, le proponen a este hacer negocios con la misma. Capone acepta, pero Pepito, que se sabe la fórmula de memoria, aprovecha la transmisión radial que se está efectuando en ese momento para transmitirla a todos los vampiros del mundo, invalidando entonces cualquier intento de negociar con ella. Los europeos, arruinados, se lamentan, mientras Capone se va. Otra historia de esta ciudad demuestra que aquí hay una especie de portal dimensional, el fantasma confederado. Una aterradora fotografía ampliamente compartida en las redes sociales muestra una aparición fantasmal en el exterior de un edificio en Tennessee, Estados Unidos, que en el pasado fue un hospital durante Guerra Civil estadounidense. La inquietante imagen fue publicada en Reddit la semana pasada por el usuario Drew1072, quien explicó que había tomado la foto mientras visitaba una propiedad. El enamoramiento es un estado de miseria mental en que la vida de nuestra conciencia se estrecha, empobrece y paraliza.
Sectas de vampiros en el mundo. La Camarilla es la secta más grande y abierta de vampiros, independientemente de su linaje. Sus fundadores la consideran como la gran sociedad de los inmortales, buscan la preservación de la mascarada, se organizó en el siglo XIV ante el asedio de la Santa Inquisición. Los mayores que la controlan la usan como instrumento de opresión para los jóvenes anárquicos, no reconoce abiertamente la existencia de los antediluvianos. El Sabbat. Secta poco estructurada con varios niveles y posiciones de liderazgo. A diferencia de la Camarilla, las jerarquías son ocupadas solo por los vampiros más leales y capaces independientemente de su generación. Los niveles de mando no están definidos y el poder de los líderes se conquista por medio del mérito y respaldo de los demás. Se utilizan los títulos del clero con ironía para denotar las posiciones básicas en la jerarquía de la secta: príncipes, arzobispos, sacerdotes y templarios. Los 13 clanes de vampiros son Asamite, Bruja, Capadoxian, Setites, La Sombra, Malkavian, Nosferatu, Salubri, Simise, Ventrue, Toreador, Ravnos y Gangrel. La empresa que busca la inmortalidad en Seattle. El área de Seattle es un lugar de vampiros reales. El otoño pasado, esta mujer de 45 años del área de Seattle se sometió a un tipo experimental de terapia génica destinada a abordar algunos de los grandes efectos del envejecimiento, incluida la pérdida de masa muscular y el acortamiento de los telómeros de los cromosomas. Según los informes, el procedimiento se realizó en Colombia, para eludir las regulaciones estadounidenses. En este lugar es donde el juego de Masquerade Bloodlines 2 basa su historia de vampiros. Es como si la élite tratara de decirnos algo. En Bloodlines 2 tendremos libertad para recorrer las calles de Seattle en la piel de un chupasangre perteneciente a cualquiera de los muchos clanes vampíricos que dan forma a este genial universo. Cada decisión que tomes en la aventura marcará el curso de la acción en este RPG, que te permite desplazarte por la ciudad con gran agilidad mientras usas armas de fuego, también cuerpo a cuerpo, además de poderes vampíricos. En la vida real aquí el área de Seattle, se realizan experimentos para no envejecimiento, como esta mujer de 45 años. En Crepúsculo el ejército de neófitos de Seattle, también conocido como Coven de Riley, era un ejército de vampiros neófitos creados por Victoria, pero controladas por Riley Beaters. Riley era la única autoridad cifra los recién nacidos conocían. Ellos vivían en y alrededor de la ciudad de Seattle y existían como un aquelarre por menos de un año. Victoria había creado este ejército con el único propósito de conseguir más allá de la Cullen y la manada Ule y matar a Bella Swan. En la vida real hay un tratamiento anti-envejecimiento que ha desarrollado su propia compañía, una biotecnológica afincada en Seattle, Estados Unidos, que se llama BioViva. En el 2021 salió esta noticia: la mujer zombie, el caso que conmocionó a Seattle y se viralizó en redes. Parece que la élite satánica nos quiere decir algo con la ciudad de Seattle. ¿Es este un lugar de vampiros? Sin duda otro ejemplo de esto es la famosa foto Nicolas Cage, donde dicen que es un viajero del tiempo, o un vampiro. ¿Adivinas dónde encontraron la fotografía? Si contestaste Seattle, bingo, ese era el lugar donde se encontró la fotografía. También está la posibilidad de que sean clones. La historia de la fotografía Nicolas Cage, un vampiro. Un coleccionista de antigüedades asegura estar convencido de que el actor de Hollywood sobrevivió a la Guerra Civil Americana y que cada 75 o 150 años se reinventa a sí mismo. El vendedor, dueño de un anticuario en Seattle, publicó una foto bajo el encabezado Nicolas Cage es un vampiro, y con el increíble precio de $1 millón. La fotografía, tomada alrededor de 1870, muestra un misterioso hombre de Tennessee con idénticas facciones a las de Cage. Según Moore, que encontró la imagen revisando archivos de la Guerra Civil Norteamericana, no se trata de ningún truco fotográfico. Y ante la insistencia de que se trata de un burdo montaje, pone a disposición de los futuros compradores la posibilidad de someter la imagen a los análisis que consideren oportunos antes de realizar el pago. Moore ya ha desafiado a cualquiera que intente probar que la imagen es falsa y afirma que es una foto original realizada en la localidad de Bristol, en Tennessee, por el profesor G.B. Smith. La imagen, que se vendía en eBay a partir de nada más y nada menos que $1 millón, ya no está disponible para ser adquirida. Recibió más de 500 ofertas de compra, aunque ninguna se acercó al precio de salida. Un vendedor de antigüedades de Seattle asegura que el actor estadounidense es una especie de muerto viviente o vampiro que se reinventa a sí mismo cada 70 u 80 años.
Si la foto estaba aquí será porque hay un vínculo de esta ciudad con los vampiros. Mord asegura que esto no se trata de ningún truco fotográfico y que encontró esta foto mientras revisaba archivos fotográficos de la época de la Guerra Civil en Estados Unidos. Y si dudas de la palabra de este vendedor de antigüedades, él te reta a que demuestres que la foto es falsa. Los vampiros existen, pero no se transforman en murciélagos, ni se carbonizan a la luz del sol, ni son inmortales. Y no matan a nadie. Muy al contrario, incluso dedican parte de su tiempo a dar de comer a los sin techo. Abraham Van Helsing también existe. Pero tampoco mata vampiros, sino que se limita a estudiarlos, y gracias a ello es sin duda quien más merecimientos reúne para ser calificado como la versión real del Doctor Cazador imaginado por Bram Stoker. Gracias, me habían llamado Drácula, por supuesto amistosamente, pero nunca Van Helsing, me siento muy halagado, responde al Huffington Post Edgar Browning, profesor del Instituto Tecnológico de Georgia, Estados Unidos, y doctor en algo que solo podría definirse propiamente como terrorología cultural, con especialidad en etnografía de los vampiros reales. Si los vampiros fueran reales, ¿cómo podrían vivir entre los humanos? Los humanos solemos destruir lo que no entendemos, ya sea por miedo, o por superstición, si algo no entendemos lo eliminamos, somos así de simples, ejemplos en la historia hay miles de esto que cuento, entonces imagina que una persona es un vampiro real y nunca envejece, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿No lo cargamos? Por lo menos antes era así, ahora los humanos hemos evolucionado, ya no somos tan salvajes, así que si eres un vampiro que siempre eres joven, lo tienes mal, si me permites la palabra jodido, la única solución es que te escondas, o que te inventes una buena excusa para estar siempre joven. Quizás los vampiros busquen una fórmula para vivir entre los humanos. Los vampiros actuales no son el típico vampiro clásico ni tampoco practica cualquiera de los hábitos vampíricos de las películas. Los vampiros modernos requieren de una pequeña cantidad de sangre humana para complementar sus necesidades de energía. Según un estudio sobre vampiros modernos realizado por el profesor D.J. Williams, de la Universidad Estatal de Idaho, las misteriosas criaturas de la noche provienen de todos los sectores de la sociedad. Ellos son gente común de mucho éxito, dijo Williams, aunque admitió que los vampiros están encontrando dificultades para hacer amistades con personas que les permitan beber su sangre. La mayoría de los vampiros modernos son profesionales de éxito. Estas personas no son personas que adoptan un estilo de vida como si fuera un vampiro de la gran pantalla, televisión, o un estilo de vida gótico. Estas personas realmente necesitan de una pequeña cantidad de sangre humana para mantener sus niveles de energía. Los vampiros modernos prefieren la sangre de la zona del pecho y no tienen problemas para encontrar proveedores que les ofrezcan sangre de primera calidad. La comunidad de los vampiros reales tienen conciencia y ética, dijo Williams en la revista científica Critical Social Work. La mayoría de los vampiros creen que nacieron de esa manera, ellos no eligieron esta condición. Los vampiros míticos parecen captar la atención y generar interés ya que las figuras vampíricas mitológicos han estado presentes a través de diversas culturas desde hace miles de años. Por supuesto que es particularmente interesante que el vampiro pueda ocupar un espacio curioso entre la vida y la muerte. Además, según la investigación, la población de vampiros de todo el mundo se estima en varios miles. Los vampiros modernos son reacios a hablar de su estilo de vida alternativo con los médicos o terapeutas, debido al temor a las consecuencias legales, a ser juzgado o ser ingresado en un centro psiquiátrico. Estos vampiros se ven a sí mismos como miembros productivos de la sociedad que tienen una necesidad física o psicológica de consumir sangre. La esencia del artículo es que los vampiros que se autoidentifican son probablemente más comunes de lo que la mayoría de gente se piensa, explicó Williams. Mucha gente probablemente asume que forma parte de la imaginación de los niños más pequeños o jóvenes que ven Crepúsculo u otras cosas de la cultura pop. Sin embargo, la comunidad de los vampiros es real, está compuesta por personas que necesitan energía extra, ya sea de sangre o energía psíquica, y no tiende a adaptarse a ese estereotipo demográfico. El objetivo del estudio ha sido dar a conocer la existencia de los vampiros y evitar consecuencias perjudiciales para las personas que sienten que son vampiros reales. Teniendo en cuenta lo que es políticamente correcto en cualquier país del mundo, debería haber una legislación que garantizara los derechos sobre los vampiros. Después de la investigación llevada a cabo por el profesor D.J. Williams, ya nadie va a poder decir que los vampiros no existen o son simples invenciones de la literatura. Estos seres de la noche son muy reales, están entre nosotros, con el único objetivo de saciar su sed de sangre.
La comunidad científica ha reconocido su existencia, en un futuro próximo tendrán sus propias leyes, y estamos seguros que acabarán controlando el mundo. Humanos modificados genéticamente. Durante la segunda cumbre internacional de edición génica humana se produjo una inesperada comunicación. Jiankui, un investigador chino, enunció que dos niñas, Lulu y Nana, habían nacido después de haber sido modificadas genéticamente. Se usó CRISPR-Cas9, una técnica relativamente nueva para destruir el receptor CCR5, la puerta de entrada del virus. De alguna manera se codificó genéticamente su resistencia a este virus. Yuval Harari, historiador y visionario, describe que el Homo sapiens como lo conocemos, dejará de existir. La inteligencia artificial y la biotecnología llevarán a otro nivel la especie humana. El autor habla de un Homo Deus que es capaz de modificar su propia naturaleza. En los últimos años se han enunciado diferentes experimentos en los que se usa la ingeniería genética para modificar el ser humano. Tenemos miles de ensayos clínicos y 6 medicamentos aprobados que usan la ingeniería genética para curar diferentes enfermedades, cáncer, ceguera, inmunodeficiencias. Del mismo modo, también se han producido intentos más allá de los estrictamente terapéuticos. Por ejemplo, Elizabeth Parrish, CEO de BioViva, una empresa que comercializa tratamientos antienvejecimiento, decidió ponerse copias extras del gen telomerasa. Este tratamiento se ha demostrado que puede extender un 13.124% la vida de los ratones. Josiah Sainer, CEO de Deodin, se inyectó un tratamiento para activar el crecimiento muscular. A pesar de que la naturaleza de los tratamientos está basada en principios científicos sólidos, en ninguno de los dos últimos casos se conocen demasiados detalles sobre si los tratamientos funcionaron. La ciencia asegura que los astronautas, cuando están en una misión, envejecen más lentamente. Apenas microsegundos, pero regresan a la Tierra más jóvenes. Quizás Elizabeth Parrish intente imitarlos con tanto viaje. En las últimas 2 semanas ha recorrido decenas de miles de kilómetros, volando entre Estados Unidos y Alemania, 2 veces, un vuelo a Sudamérica, otro a Rusia, una excursión aérea a Londres y varios traslados entre Washington, donde tiene su cuartel general, y otras ciudades estadounidenses. Por eso dar con ella ha resultado tan complejo. La élite busca como locos escapar de la muerte, al mismo tiempo que buscan crear una dictadura en la Tierra. ¿Cómo planea curar el envejecimiento? Porque para Liz, como prefiere ser llamada, envejecer es una enfermedad, no un proceso. Ella es el paciente cero de una terapia que ha diseñado para que el tiempo sea más benévolo con su cuerpo. Y, a juzgar por los primeros resultados, lo está consiguiendo, aunque sea enfrentándose a gobiernos, agencias reguladoras y colegas científicos, con el objetivo de testar en humanos una terapia cuyos efectos secundarios se desconocen. Nacer, crecer, desarrollarse, reproducirse, envejecer y morir, el ciclo normal de los animales y de la mayoría de los seres vivos de este planeta, pero para el ser humano que razona, que puede reflexionar sobre este proceso biológico y el sentido filosófico que conlleva, esta cuestión tan natural se ha convertido en toda una pesadilla en la que casi nadie quiere detenerse a pensar, solo vivir lo mejor posible y no atormentar la mente con estas cosas. Pero aún así, lo hemos dicho antes y lo repetimos ahora, la inmortalidad es quizás el sueño más recurrente de la humanidad. Pues bien, en esta ocasión presentamos el caso de una empresa dedicada a buscar nada más ni nada menos que la tan anhelada vida eterna con todo y cuerpo físico. Veamos de qué se trata. Expresión genética de un astronauta se modifica luego de pasar un año bajo gravedad 0 ADN. El ADN es la base de la vida Y. ¿Es posible la inmortalidad? Especies que pueden vivir para siempre, parte 2. Hasta el momento hemos visto 2 de las especies que... ¿Cuánto podemos, realmente, vivir los seres humanos? Inmortalidad. Hemos hablado en esta página varias veces del apasionante. Me tomé el tiempo necesario para hablar con muchos expertos y descubrí que algunos de los agentes que provocan enfermedades en los niños son procesos de envejecimiento acelerados. Fue necesario que comprendiera que las células del cuerpo son como un ordenador y gran parte del daño que provocan a lo largo del tiempo se debe a que están programadas para ello. Algunas personas sufren este deterioro a una edad temprana, es decir, algunos tienen problemas de programación genéticos, pero todos estamos acumulando estos daños que finalmente nos llevarán a los síntomas de la vejez y nos provocarán la muerte. Lo que Elizabeth Parrish intenta, siguiendo con el símil, es actualizarnos. Exacto.
exclama Liz. Para eso, una de las cosas más importantes que necesitamos es obtener información en humanos. Hemos curado el cáncer cientos de veces en ratones, revertimos la formación de placas de arteriosclerosis y el envejecimiento biológico con inductores de telomerasa, pero no estamos usando esas técnicas en humanos, así que decidí probarlas conmigo misma. Voy a demostrar que se trata de una terapia segura. Los primeros resultados señalan que Parrish ha logrado que sus células sean 20 años más jóvenes, pero la comunidad científica le exige más datos. Esa terapia a la que se refiere Parrish tiene dos partes. Por un lado están los telómeros. En 2009, Elizabeth Blackburn ganó el Nobel por su descubrimiento de la tijera que divide las células. Los telómeros. Estos son secuencias repetitivas del ADN que las protegen de la degradación después de cada división. En cierto sentido, son como la tinta en una fotocopiadora. Intentan que la copia de la copia sea lo más parecida posible al original. El problema es que por más tinta que se tenga, la copia de una copia de una copia, y así sucesivamente, no es tan buena como el original. En términos celulares esto equivale a decir que cuando una célula se divide, las dos resultantes tienen menos telómeros que su madre. Y esta es la razón del envejecimiento. Cuanto más se dividen nuestras células, menos parecidas resultan a la original, hasta que son tan distintas que las diferencias podrían producir un riesgo y esa rama de la familia se inmola por el bien de las restantes. Así, si tuviéramos un aporte constante de telomerasa, el suplemento nutritivo de los telómeros, encargado de añadir trozos de ADN para que no haya malas lecturas, el envejecimiento sería mucho más lento. En la antigüedad miles de alquimistas entregaron sus vidas en la búsqueda de un elixir de la eterna juventud, experimentando con métodos y sustancias desconocidas y en ocasiones consumiendo productos que terminaron por generarles la muerte. En la actualidad, gracias al desarrollo del estudio de la genética, sabemos que estos esfuerzos fueron en vano y que la eterna juventud es un sueño mucho más difícil de conseguir. Pero seguimos esforzándonos por lograr el mismo resultado que ellos, en ocasiones recurriendo también a experimentos que pueden ponernos en peligro. Elizabeth Parrish es la fundadora y CEO de la compañía BioViva, la cual tiene como objetivo el desarrollo de medicinas que reviertan en el proceso de envejecimiento. Sin embargo, al contrario que otras compañías, BioViva busca resultados rápidos y por esta razón su fundadora ha realizado varios experimentos en su cuerpo con los que espera demostrar que curar el envejecimiento sí es posible. Hablamos de varias especies animales que en teoría podrían vivir para siempre. Estas especies tienen características diversas, pero parecen indicar que una de las causas de nuestra insuperable mortalidad son los llamados telómeros. Los telómeros son trozos de ADN de sobra ubicados en los extremos de los cromosomas. Básicamente, cada vez que una célula se divide, sus cromosomas se vuelven más cortos, y la célula va perdiendo material genético. Los telómeros sirven para que durante la primera parte de la vida de un individuo el material genético que se pierda no sea vital y el cuerpo pueda seguir funcionando con normalidad. Sin embargo, eventualmente los telómeros acaban y la célula comienza a perder información vital y a fallar en su funcionamiento. Por esta razón, la primera estrategia de Parrish fue desarrollar un tratamiento genético que permita la elongación artificial de los telómeros. Este tratamiento se le aplicó en el año 2015, cuando tenía 44 años, y consistió exclusivamente en la elongación de los telómeros de sus linfocitos, es decir, de sus células blancas. En teoría, su sistema inmune debería ser 20 años más joven en este momento. Un virus para curar el envejecimiento. Esto ya ha sido demostrado por una de las pioneras en este campo, María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, NIO, quien ha llevado a cabo una terapia con telomerasa en ratones y logró alargar su vida un 30%. Pero, ¿cómo lo ha hecho Parrish? ¿Hay algún modo de explicarlo de modo sencillo? Seguro, nos responde la paciente cero de este tratamiento. Se trata de una terapia génica, pero no pusimos los genes directamente, usamos vectores mediante los cuales transmitimos la información que queremos. Y estos vectores son virus. Sabemos que los virus son esencialmente buenos en ponernos enfermos, pero nosotros empleamos virus que no nos ponen enfermos y los utilizamos porque tienen la capacidad de conectarse con nuestras células y transmitirles su material genético. En la terapia génica quitamos a los virus la capacidad de enfermarnos y les ponemos la información que queremos en nuestras células. En cierto sentido es ciencia muy simple. No estamos creando moléculas que tienes que comer y van a un sitio de tu cuerpo para crear un efecto. Lo que estamos haciendo es entregar un gen a la célula, que luego produce la proteína que te hará diferente. Los riesgos de ser el paciente cero.
Solo hay un pequeño inconveniente, esta terapia aún no se ha testado en humanos. Cuando le consultamos a María Blasco al respecto, su respuesta fue clara: no sabemos si en humanos la extensión, conseguida en ratones, sería igual o no. De entrada, los humanos estamos mucho más protegidos del envejecimiento que los ratones, mientras que en humanos hasta los 40 años es muy raro padecer enfermedades asociadas al envejecimiento, como infarto, mal de Alzheimer o cáncer. En ratones todo ocurre mucho más rápido y empiezan a desarrollar enfermedades al año de edad. A los 2 años, la mayor parte de los ratones ya ha muerto, por lo tanto, algo que extiende la vida en ratones un 30% podría extender la vida en humanos un 3% o un 300%, no lo sabemos de todos modos. El objetivo de entender cómo modular la longevidad en ratones o en otros organismos modelo es entender cuáles son los procesos moleculares importantes, determinar la velocidad de envejecimiento para poder intervenir con la intención de prevenir enfermedades vinculadas al paso del tiempo o incluso tratarlas más eficientemente. Ahora mismo hay muchas patologías asociadas a la senectud que ni sabemos prevenir ni sabemos cómo curar, indica María Blasco. Y esto es justamente lo que pretende Parrish. Lo que ocurre es que en Estados Unidos los ensayos con humanos están regulados por la Administración de Medicamentos y Alimentos, FDA, y hasta que esta agencia no los apruebe, no pueden comenzarse a menos que sea en otro país. Si se llega a tratar el envejecimiento con esta terapia, será solo a largo plazo, pronostica María Blasco. Por eso Parrish se fue a Colombia a iniciar la primera fase del ensayo. Antes de empezar, el equipo de BioViva, la empresa que dirige Parrish, midió la longitud de los telómeros de sus leucocitos y lo volvió a hacer tras la terapia. Los resultados muestran que sus telómeros se alargaron de 6,71 kilobytes o kilobases, kb, 1000 pares de bases de ADN, a 7,33 kilobytes. En pocas palabras, sus células son 20 años más jóvenes. Por otro lado, Parrish también decide experimentar con la miostatina, una sustancia conocida por inhibir el crecimiento muscular. En el artículo Proyecto Odin hablamos de otra persona que había modificado genéticamente su cuerpo para producir menos miostatina y así producir más músculo. Algo así es lo que busca la fundadora de esta empresa. Por ahora, ambos tratamientos parecen estar funcionando o al menos no han generado efectos negativos, pero varios científicos han alertado sobre la posibilidad de que este tipo de experimentos salgan muy mal y la necesidad de ceñirse a las salvaguardas y limitantes establecidos por la legislación de la mayor parte de los países. Efectos secundarios. En efecto, a principios del milenio 2 ciudadanos franceses murieron por un cáncer agresivo causado, al parecer, por una terapia genética experimental a la cual se estaban sometiendo. Esto sirve para ilustrar lo peligroso que puede ser el campo de la modificación genética y lo cuidadosos que debemos ser a la hora de manejar este tipo de tecnologías. Por esta razón, BioViva no puede operar en los Estados Unidos ni en la Unión Europea y Parrish se vio obligada a establecer la empresa en Fiji y viajar a Colombia para realizar los tratamientos. Aún está por verse si su arriesgado experimento presenta los resultados esperados o si, por el contrario, se convierte como los alquimistas de antaño en una víctima más de nuestro perenne deseo por alcanzar la eternidad. Músculos para tus células madre. La otra parte del tratamiento al que se sometió Parrish involucra el uso de inhibidores de miostatina, una proteína que obstruye el crecimiento muscular. De hecho, la sarcopenia, la pérdida de masa muscular a partir de los 30 años de edad, mata al 6% de la población, así que bloqueamos la miostatina y nuestros músculos siguen creciendo, apunta Parrish. Pero no solo eso, los beneficios también incluyen mayor sensibilidad a la insulina, disminución de la grasa y una ayuda para las señales de las células madre. Mucha gente muere luciendo muy vieja, aunque sus células madre estén muy sanas. Eso es porque nunca recibieron la señal para ayudar al cuerpo a regenerarse. Una terapia para desafiarlos a todos. ¿Es esto suficiente información para que la FDA apruebe los ensayos en humanos? ¿Hay algún contexto que justifique saltarse a las agencias reguladoras y convertirse en conejillo de indias? Para María Blasco está más que claro y su respuesta es espartana. Ninguno. A Josh Martin, patólogo, experto en ciencias genómicas y hasta hace unas semanas miembro del Consejo Científico de BioViva, le ocurre algo similar. Liz es una mujer extremadamente trabajadora y concienzuda, explicó en una conversación telefónica, pero a mi juicio el objetivo de las ciencias médicas es curar y para ello debemos seguir ciertas reglas. Esa es la razón por la que solicité abandonar el consejo.
Otro miembro del mismo consejo, que permanece en él, es el archiconocido genetista Josh Church. El trabajo de Church es una muestra más de que BioViva investiga con límites éticos difusos. Él fue quien propuso resucitar a un neandertal, y llegó a buscar a una humana que quisiera gestarlo. Church se declara consciente de que un trabajo así sería declarado ilegal en muchos países, pero esto es algo que no le frena. Para Parrish tampoco hay polémica, creo que es un derecho poder hacer con tu propio cuerpo lo que te apetezca y que deberíamos poder pagar a un médico para que lo haga del modo más seguro posible. Inicialmente mantuvimos en secreto el sitio donde se realizaron los ensayos y las personas involucradas en él, porque como directora de la empresa quería proteger a mi personal. Ahora que los resultados han demostrado ser positivos, hemos dado a conocer los datos. El paso ha sido indudablemente arriesgado, no solo por los efectos adversos que podría tener el tratamiento en humanos, sino porque a la hora de solicitar la aprobación de la FDA, la agencia puede no ver con buenos ojos esta insubordinación contra el orden establecido, un acto que podría sentar precedentes. La pregunta entonces es, ¿cómo piensa convencer a la FDA para que apruebe este tratamiento y poder comenzar los ensayos? Y Parrish ya lo tiene pensado. Cada día perdemos a cerca de 100.000 personas a causa del envejecimiento, y no estamos haciendo frente a esta realidad como la catástrofe que es. Pensamos que se trata de un proceso normal, pero debemos tener en cuenta que es uno muy costoso. En 2020 habrá más gente de más de 65 años que menores de 5 años, tenemos que pensar cómo lograr que la gente trabaje más tiempo y esté más activa y saludable. No tiene sentido impedir el desarrollo de una tecnología que nos permitiría ahorrarnos los billones de dólares que se gastan en encontrar la cura para enfermedades relacionadas con el envejecimiento, cuando podemos tratar directamente lo que las produce. De tener éxito, el empeño de Parrish no solo podría extender nuestra esperanza de vida, también tendría un enorme impacto en la economía, sobre todo en las pensiones. ¿A qué edad deberíamos jubilarnos? ¿Cuánto se extendería la educación? ¿Cómo se pagarían las pensiones si vivimos 20 años más? ¿Ha pensado en ello? La verdad es que no me planteo ese tipo de preguntas, afirma Parrish. Mi trabajo es mitigar las enfermedades que podemos curar. Si pensamos que tenemos una posible solución, sería inmoral no compartirla. ¿Cuánto tiempo viviremos? No lo sé, pero a mí me gustaría que fuera el mayor tiempo posible y en las mejores condiciones. Su aventura arrancó en 2013, cuando a su hijo le diagnosticaron diabetes tipo 1, no encajó demasiado bien la noticia y entendió la enfermedad del niño como un proceso de envejecimiento acelerado a causa de unas células ya programadas para enfermar. Entonces empezó a investigar el uso de tecnologías celulares y creó una startup biotecnológica, BioViva Science, con el firme compromiso de invertir toda su vida en lograr una mayor esperanza de vida saludable. Hasta aquí, su empeño no puede ser más loable. El problema vino al diseñar su propia terapia combinando telomerasa, folistatina y otro tipo de enzimas y proteínas con la esperanza de reducirlas en esencia, prevenir el cáncer, mejorar la masa muscular, optimizar las funciones cerebrales y eliminar el daño causado por el estrés oxidativo. Entonces decidió convertirse en paciente cero de su experimento, puesto que la legislación estadounidense prohíbe estas prácticas en seres humanos. Hizo un viaje clandestino a Bogotá y se alojó en una clínica privada. Allí recibió más de 100 inyecciones en sus tríceps, muslos, glúteos y rostro. Lo que hizo fue reprogramar sus propias células in vivo en un sistema con inyecciones de genes investigados y testados procedentes de bancos genéticos de humanos y otras especies. 21 años en 12 meses. Cuando inició el tratamiento, con 44 años, la longitud de sus telómeros indicaba una edad biológica de 65, solo un año después, pasó a ser la de alguien con la edad de su DNA, y antes había probado en ratones. Con dieta y ejercicio óptimos, su promedio de vida pasó de 8 a 18 meses, con un régimen de restricción calórica, hasta 30 meses, y cambiando uno solo de sus genes, los roedores doblaron su esperanza de vida. Sin dieta ni ejercicio. De momento, la FDA, la agencia que regula los medicamentos en Estados Unidos, no avala su técnica. Según nos confirma Durantes, la posibilidad de aplicar terapias celulares, incluso a jóvenes de forma preventiva para que no desarrollen enfermedades, aún es muy lejana. Sus prácticas burlan cualquier límite bioético y plantea un dilema importante en varias cuestiones que ella pasa por alto. La mejor definición de esta mujer que se pasea por los círculos científicos con ademanes de estrella o audience. Cuando He Jiankui puso a prueba las leyes de su país y los principios de una investigación moralmente aceptable, este científico buscaba algo más que proteger de la enfermedad a 2 niñas aún no nacidas.
Este biofísico de la Universidad Meridional de Ciencia y Tecnología, en Shenzhen, quería hacer historia. Por eso manipuló el ADN de 2 embriones para hacerlos resistentes al SIDA. Luego, los implantó en una joven que en 2018 dio a luz a 2 gemelas. Los primeros bebés modificados genéticamente creados por la humanidad. En contra de lo que el propio Jiang Kui esperaba, su éxito no fue celebrado como un gran logro. Expertos de todo el mundo se llevaron las manos a la cabeza y las autoridades chinas lo condenaron a 3 años de cárcel y 380.000 euros de multa. Hoy en nuestro mismo año 2022 cientos de miles de personas de Shanghái están siendo llevadas a la ciudad de Shenzhen por la pandemia, y allí está la Universidad Meridional de Ciencia y Tecnología, en Shenzhen. ¿Pero qué ha sido de aquellos 2 bebés? De Lulu y Nana solo conocemos su edad, las autoridades chinas manejan todo lo relacionado con ellas como secreto de Estado. Sin embargo, Benjamin Urlbut, un historiador de la medicina en la Universidad Estatal de Arizona, logró hablar con Jiang Kui y acceder a una fuente de su entorno más cercano, por lo que me llega a través de vías indirectas: las niñas están sanas, revela. ¿Qué significa eso exactamente? No lo sé. ¿Es creíble esa afirmación? Tampoco lo sé. El interés científico está justificado. Disponer de información fiable sobre las niñas podría determinar el futuro de la medicina reproductiva. Si Lulu y Nana están bien, ¿no sería razonable seguir investigando estas técnicas y, llegado el día, evitar con ellas enfermedades hoy incurables? Por el contrario, si están teniendo problemas, ¿no habría que prohibir definitivamente los experimentos encaminados a crear seres humanos modificados genéticamente? Jiang Kui creó los embriones de las niñas recurriendo al método CRISPR-Cas9, una especie de tijeras genéticas que permiten cortar el ADN en lugares concretos. Con esta técnica se puede, por ejemplo, retirar un gen específico o añadir nuevas secuencias en el punto de corte. Así, los científicos pueden crear a voluntad desde bacterias y plantas hasta animales modificados. La manipulación del ADN en embriones humanos también resulta sencilla, así que es muy probable que Nana y Lulu realmente sean bebés de diseño, como aseguró su creador. Los telómeros, resaltados en verde, sirven como cubiertas protectoras de ADN para los cromosomas de la célula. Ilustración cortesía de BioViva USA, tal como lo ve la fundadora de BioViva, Elizabeth Parrish. El envejecimiento biológico es una enfermedad, y ella está dispuesta a apostar su vida por una cura. El otoño pasado, esta mujer de 45 años del área de Seattle se sometió a un tipo experimental de terapia génica destinada a abordar algunos de los grandes efectos del envejecimiento, incluida la pérdida de masa muscular y el acortamiento de los telómeros de los cromosomas. Según los informes, el procedimiento se realizó en Colombia, para eludir las regulaciones estadounidenses. En fin, amigo de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.